Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, le da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento de la instructora Marcela Morales Chávez, ingeniera industrial, magíster en investigación de operaciones y estadística de la Universidad Tecnológica de Pereira, doctora en ingeniería, industria y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora activa y ha desarrollado diversos proyectos en temas relacionados con la optimización de cadena de abastecimiento. Sus publicaciones incluyen productos entre artículos en revistas de alto impacto internacional, libros y capítulos de libros, así como diversas participaciones en eventos científicos nacionales e internacionales en las áreas de optimización, operaciones y logística. Ha sido investigadora invitada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Austria y por el MIT Zaragoza Logistics Center en España. Bienvenidos. Bueno, buenos días, qué bueno tenerlos otra vez acá en este encuentro donde vamos a seguir explorando todas esas herramientas de optimización. En este caso, quise que compartiéramos un ejemplo de asignación de personal. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando un poquito de la importancia de asignar el personal de manera óptima. Luego vamos a plantear nuestro modelo matemático. Nos vamos a ir a GAMS y lo vamos a programar en GAMS y vamos a analizar los resultados de nuestro modelo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la asignación óptima de personal? O eso, ¿cómo se va a ver reflejado en nuestra compañía? Entonces, primero vamos a aumentar la eficiencia. ¿Y por qué vamos a aumentar la eficiencia? Cuando hacemos un modelo de optimización de personal, estamos asignando los recursos adecuados a las tareas adecuadas. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a los conocimientos y habilidades del personal, pues se le van a asignar las tareas que más estén de acuerdo a esas habilidades. Por tanto, la empresa va a aprovechar al máximo la capacidad de las personas. Entonces, se va a ver reflejado en aumento de la eficiencia. Adicionalmente, nos va a permitir reducir costos. Cuando manejamos todo este tipo de modelos, vamos a empezar a identificar que pueden haber tareas que son asignadas a múltiples personas. Eso lo entendemos en investigación de operaciones como la duplicidad de tareas. Adicionalmente, eso genera recarga de trabajo. Entonces, cuando asignamos el personal de acuerdo con o a partir de estas herramientas de optimización, vamos a eliminar la duplicidad de tareas y adicionalmente vamos a determinar el número óptimo de personas que debe realizar cada una de las actividades. Así reducimos costos. Adicionalmente se mejora la calidad del trabajo, que está muy relacionado con ese aumento de la eficiencia. Las personas, al sentirse que están siendo valoradas por sus habilidades y conocimientos específicos y que asimismo les están siendo asignadas sus tareas, entonces pues van a dedicar un mayor esfuerzo y el tiempo requerido para asignar esas labores. Adicionalmente, como no tienen sobrecarga de trabajo, pues entonces van a estar dedicadas solo a las funciones que específicamente se requieren de ellas y por tanto la calidad del trabajo va a aumentar. Y pues todo esto nos va a llevar a una mayor satisfacción de los empleados, teniendo en cuenta que ellos van a poder realizar esas actividades que más están acorde con esos conocimientos y habilidades, como dijimos, pues entonces pueden plantearse la idea de hacer carrera dentro de su puesto de trabajo, dentro de su empresa. Entonces eso nos lleva a mayor satisfacción de los empleados y por tanto menor rotación de personal, que sabemos que esa curva de aprendizaje de las personas nuevas pues es supremamente costoso para la empresa. Entonces, si en nuestras empresas queremos que se aumente la eficiencia, reducir costos, mejorar la calidad del trabajo y tener mayor satisfacción de los empleados, pues es bueno incluir o incorporar en nuestras prácticas para la asignación de personal este tipo de herramientas matemáticas. Entonces, podemos decir que asignar el trabajo adecuado a las personas adecuadas, una empresa logra mejorar su rendimiento en general. Adicionalmente, alcanza sus objetivos empresariales de manera más efectiva. Bueno, entonces, para poder llevar esto como a la práctica, planteé un ejemplo sencillo de asignación de personal. Entonces, lo vamos a hacer con una empresa de energía, que recientemente hicimos un curso con una empresa de energía, entonces quise traerla en este ejemplo.
Esta empresa de energía ha realizado un análisis del número mínimo de técnicos que deben encontrarse disponibles en los diferentes momentos del día, cada día de la semana. Entonces aquí empezamos a notar que obviamente no solamente tenemos que tener en cuenta esas habilidades, esos conocimientos que dijimos de los colaboradores, sino adicional pues, los requerimientos que tiene la empresa con respecto a las necesidades del cliente, ¿cierto? Dice, este análisis que se hizo es para proporcionar un nivel satisfactorio de servicio. La siguiente tabla resume la información. Entonces vamos a ver qué nos muestra la tabla. Entonces, de acuerdo con cada uno de los días de la semana, y entonces aquí empezamos a observar que nuestro modelo va a ser un modelo que tiene en cuenta varios periodos de tiempo, porque tiene en cuenta en este caso 5 días, pero adicionalmente los días están particionados por unas franjas horarias de acuerdo con las necesidades de los clientes, porque muy seguramente hay clientes que requieren los servicios en franjas horarias diferentes. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra que tenemos que desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, ese es el número de requerimientos de técnicos que se necesitan para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Así para cada uno de los días de la semana, porque sabemos que no todo es constante, que hay una dinámica en esas necesidades o en esas solicitudes de los clientes. Entonces, tenemos unas franjas horarias que son de 6 a 10 de la mañana, de las 10 a las 14, de las 14 horas a las 18 y de las 18 a las 22. Podemos entonces inferir que el servicio de técnicos de esta empresa se presta desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. ¿Sí? Entonces tenemos esos requerimientos de número de técnicos, de número de personas que necesita la empresa para poder atender esas solicitudes y adicionalmente tenemos un costo asociado por cada uno de los técnicos que vamos a contratar. Recuerden que hablamos de la minimización de costos, entonces también tenemos que contemplar cuánto nos cuesta. En este caso en particular vamos a decir que ese costo es variable, que cada uno de los días de la semana tiene un costo diferente por el número de técnicos. También podríamos asumir que el costo siempre es el mismo. Bueno, lo quise variar porque para poderles mostrar cómo manejarlo de esa manera, si el costo es el mismo, pues no habría ningún inconveniente. Tendríamos como un costo, un único costo que lo mandamos para cada uno de los días. Bueno, teniendo en cuenta estas necesidades, entonces, ¿qué vamos a ¿Qué más nos dice el problema? Nos dice que los técnicos contratados realizan turnos de 8 horas. Pues no vamos a tener personas, obviamente, desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas trabajando todo ese tiempo continuo. Entonces vamos a tener varios turnos. Y los turnos se realizan de 8 horas o de acuerdo a los tipos de contrataciones que tenga cada empresa. Las empresas pueden tener turnos de 8 horas o turnos de medio tiempo, turnos de 4 horas. Entonces, dependiendo esas políticas de contratación que tenga la empresa, pues vamos a definir cómo van a ser los turnos de nuestro personal. En este caso en particular, los turnos van a ser de 8 horas. Y se cuenta con 3 tipos de turnos. Vamos a ver cómo son los turnos planteados en esta empresa. Entonces dice que hay un turno 1 que va desde las 6 horas hasta las 14 horas. Tenemos un turno 2 que va desde las 10 horas hasta las 18. Y tenemos un turno 3 que inicia a las 14 horas hasta las 22 horas. Entonces podemos observar que cada una de las personas que se contrate en cada uno de estos 3 turnos, pues va a trabajar efectivamente tan solo 8 horas. Ahora, como nuestro requerimiento va desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas, pues tenemos que identificar cuántos técnicos se deberían asignar, contratar en cada uno de estos 3 turnos para cada día de la semana, de tal manera que se minimice el costo total. Entonces, no necesariamente las franjas, esas franjas de los clientes nos van a coincidir con nuestros turnos, ¿cierto? Allá tenemos una franja muy larga de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y vemos que para poder satisfacer esa franja tan larga, pues tenemos que tener varios tipos de turnos, ¿sí? No es, en este caso vamos a tener 3 tipos de turnos, ¿listo? Entonces, determinar cuántos técnicos voy a contratar
en cada uno de estos 3 turnos de tal manera que podamos satisfacer esos requerimientos que ya me plantearon. Entonces, ¿qué tenemos que sacar primero? De acuerdo con nuestra estructura de GAMS, como ya la hemos venido trabajando, entonces vamos a definir cuáles son los conjuntos que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué conjuntos de datos tenemos? Que esos conjuntos ya sabemos que los venimos trabajando y que se convierten en nuestro modelo matemático como los índices de nuestras variables o de nuestros parámetros. Entonces decimos que tenemos un conjunto de turnos que en nuestro caso van a ser 3. Tenemos un conjunto de días porque recuerden que los requerimientos y el costo también varía por días. Entonces tenemos en nuestro caso que son 5 días. Y nuestro último conjunto va a ser el conjunto de horarios de requerimientos, ¿sí? Que tenemos las franjas de los horarios de requerimiento a lo largo del día. Entonces tenemos 3 conjuntos. Ahora, con base en esos 3 conjuntos y teniendo en cuenta la información que nos suministra el problema, vamos a determinar cuáles son esos parámetros de entrada, ¿sí? ¿Cuál es la información que ya nos da el escenario? Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen cuánto es el número de técnicos requeridos en el horario H, o sea, en cada uno de los horarios, en esas franjas horarias, el día D. Estos requerimientos es una información que ya conocemos, es una información de entrada. A este número de técnicos, a esa tabla que tenemos allá, la llamamos, o la llamé, técnicos HD, que son el número de técnicos en el horario H, el día D. Ahora, ¿qué más información nos da el escenario? Entonces, el escenario nos dice también cuánto es el costo por técnico para cada uno de los días, ¿cierto? Entonces, a ese costo lo llamé costo sub D, que sería el costo por técnico el día D. Estos 2 son los únicos parámetros de entrada que tenemos, que es esa información que nos suministra el problema, que nos suministra el escenario. Ahora, con estos parámetros de entrada, con esta información, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Es lo que se traduce en nuestro modelo como las variables de decisión. Entonces, ¿cuál sería nuestra variable de decisión? Entonces, tenemos la variable, que la llamé X, XJD, que sería el número de técnicos asignados al turno J el día D. ¿Sí? Porque no basta con decir cuántos técnicos voy a asignar cada día, porque tengo que contratarlos en 3 turnos diferentes, teniendo en cuenta que tengo que tener técnicos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, la variable no me puede decir solamente el número de técnicos que contrate por día. Debe decirme el número de técnicos que contrate por día, pero adicionalmente en qué turno, ¿cierto? Si va a ser de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde o de 2 de la tarde, entonces dependiendo, me tiene que decir, además del día, el turno al que voy a asignar ese técnico, ¿sí? Entonces, tenemos una variable que relaciona tanto los turnos como los días. Vamos a tener nuestra variable de costo total, que es la que vamos a llevar, vamos a minimizar. Y vamos a decir que esta variable en particular es una variable entera, ¿sí? Porque no tiene sentido decir que voy a contratar 5.5 técnicos, ¿cierto? Entonces, para no tener nosotros que redondear la solución al final, vamos a utilizar la programación entera. No vamos a utilizar la programación lineal general, sino que vamos a utilizar la programación lineal entera, que es donde le decimos al modelo que nuestra variable solamente puede tomar valores enteros. No. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que vamos a identificar, que es el número de técnicos por horario, por turno y por día, entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando asignamos esas variables? Queremos que esas variables nos lleven ¿a qué? Entonces, en nuestro caso, como solamente tenemos costos, porque también podríamos decir que queremos maximizar la eficiencia, ¿sí? Minimizar el tiempo de labor, pero en nuestro caso, como estamos relacionando los costos, entonces vamos a decir que queremos o que nuestra función objetivo va a ser minimizar el costo total.
¿sí? Entonces recuerden, cuando hablamos de personal se pueden tener en cuenta varias funciones, ¿sí? Relacionadas con lo que hablamos un poquito al inicio. Entonces yo puedo decir, yo quiero saber qué personal tengo que contratar para minimizar el tiempo de respuesta al cliente. Esa podría ser una función. Entonces la información relacionada tendría que estar o tendría que ser con relación a los tiempos que se tardan en hacer las actividades, ¿sí? O quiero maximizar la eficiencia o la calidad del trabajo, entonces debería estar relacionada esa información con qué tan productivo es o qué calidad me genera cada una de las personas con respecto a cada una de las labores. Podríamos hacer más ejemplos de esto, pero entonces en este caso vamos a decir que vamos a minimizar el costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que es el costo o lo que me cuesta cada uno de los técnicos para cada día multiplicado por nuestra variable que es el número de técnicos que voy a contratar. Esto, en otras palabras, es como si yo tuviera todo explícitamente toda esta sumatoria, que sería el costo de lo que me cuesta el día 1 contratar un técnico por el número de técnicos que voy a contratar el día 1 en el turno 1. El costo que me cuesta contratar un técnico el día 1 por el número de técnicos que voy a contratar también el día 1, pero en el turno 2. Recuerden que por cada día tengo 3 tipos de contratos o 3 tipos de turnos. Entonces, por eso tendría el costo del día 1, pero multiplicado por los técnicos que voy a contratar en el turno 1, los técnicos que voy a contratar en el turno 2 y los técnicos que voy a contratar en el turno 3, ¿sí? Y exactamente lo mismo tendría que hacer para cada uno de los días. Acá sería para el día 2, los turnos para el turno 1, el turno 2 y el turno 3, para el día 3, el turno 1, el turno 2 y el turno 3, lo mismo para el día 4 y exactamente lo mismo para el día 5. Pero como a nosotros nos gusta la optimización, pues no escribimos esto de manera explícita porque es muy largo, sino que lo vamos a llevar a nuestra doble sumatoria, donde le decimos que es la multiplicación de ese costo por la variable de número de técnicos que vamos a contratar. Sí. Solo que se los quise mostrar así para que veamos que es exactamente lo mismo. Y GAMS, como es tan flexible, nos va a permitir ponerla o de la manera con sumatoria, con notación de sumatoria, o también nos va a permitir ponerla de forma explícita. Entonces, si se sienten más cómodos poniéndola de forma explícita, lo pueden hacer, ¿sí? O si no, si nos sentimos cómodos manejando la terminología o la notación de sumatoria, también lo podemos hacer. Entonces, ya tenemos qué es lo que vamos a hallar, que es nuestras variables de decisión, ¿sí? Ya sabemos cuál es la información o identificamos claramente cuál es la información que nos suministra el problema o el escenario. Y ya sabemos qué es lo que estamos buscando al asignar esos valores a esas variables de decisión. ¿Qué nos quedaría faltando? Pues necesitamos cumplir unas restricciones, ¿sí? ¿Qué me limita la asignación de estas variables de decisión? Entonces me está limitando unos requerimientos. ¿Qué requerimientos? Pues los requerimientos que nos dijeron los clientes o que la empresa identificó que los clientes necesitan. Entonces, esas restricciones están relacionando ¿qué? Están relacionando que necesitamos satisfacer unos horarios de atención de 6 de la mañana a 10 de la noche a partir de 3 turnos que tenemos disponibles sí que tenemos disponibles para contratar a nuestros técnicos. Entonces, podemos empezar a identificar algo bien importante. Por ejemplo, en el horario, en la franja horaria de 6 de la mañana a 10 de la mañana, estos clientes que necesitan que se les atienda van a poder contar con los técnicos que estén contratados o que se hayan contratados en el turno 1, que va de 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Pero miren qué pasa con la franja de las personas que necesitan ser atendidas de 10 de la mañana a las 14 horas. Estas no solamente van a contar con las personas, con los técnicos que se contraten en el turno 1, porque es que a las 10 de la mañana entran a trabajar también los del turno 2.
Entonces, los requerimientos de la franja horaria de 10 de la mañana a 2 de la tarde se van a satisfacer con los técnicos que trabajen en el turno 1 y también con los técnicos que trabajen en el turno 2. ¿Sí? Entonces, ya sé que cuento con estos dos grupos de técnicos disponibles para satisfacer estos requerimientos. Lo mismo va a pasar, o ¿qué va a pasar con la franja horaria de 2 de la tarde a 6 de la tarde? Que ellos van a contar con los técnicos, los del turno 1 ya se han ido, ¿sí? Pero los del turno 2 todavía están trabajando de 2 a 18, o de 2 a 6. Y han entrado los del turno 3, porque el turno 3 entra a las 2 de la tarde. O sea que para satisfacer estos requerimientos de 2 a 6 de la tarde, ¿cuento con quién? Con el personal, con los técnicos del turno 2 y con los técnicos del turno 3. Ahora, ¿qué pasa con la última franja horaria? De las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Pues que ya los del turno 2 se han ido y solamente puedo satisfacer las necesidades con los técnicos que me quedaron del turno 3, que son los que van también hasta las 10 de la noche. Entonces, de acuerdo con esto, pues si las franjas horarias coincidieran explícitamente con los turnos de los técnicos, yo diría que de 6 a 10 pues contrato los técnicos que me satisfacen eso, y de 10 a 14 los técnicos que me satisfacen estos y ya, pero como mis turnos son de 8 horas, tengo que mirar cuál es la mejor combinación, esa combinación óptima, de tal manera que yo pueda satisfacer estos requerimientos sin necesidad de tener un exceso de personal que me va a acarrear pues muchos más costos, ¿sí? Entonces, tenemos que pasar esto que analizamos a nuestras ecuaciones que van a representar nuestras restricciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Venimos. Entonces, vamos a empezar con la franja horaria de 6 a 10 de la mañana. Entonces, ¿qué me dice esa franja horaria? Me dice, ve, los técnicos que yo voy a contratar, como ellos solamente se van, o sea, la franja horaria de 6 a 10 de la mañana solo se va a satisfacer con los del turno 1. Sí. O sea, todos los días se manejan de la misma manera. Todos los días tenemos los mismos 3 turnos. Entonces, estos señores del turno 1 tienen que ser mayores o iguales al requerimiento de técnicos que yo tenga en esta franja horaria. ¿Y cuál es esta franja horaria? Serían los técnicos que requiero en la franja horaria o en el horario 1, el día 1. ¿Sí? Entonces, ojo, pues este 1 de acá hace referencia a los técnicos del turno 1. Y este 1 de acá hace referencia a la franja horaria de los requerimientos que necesito. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al modelo en esta ecuación? Estoy diciendo el número de técnicos que voy a contratar, que son estos, que voy a contratar en el turno 1, tiene que ser mayor o igual a los que requiero en la franja horaria de 6 a 10 de la mañana. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual los del turno 1? Porque solo con ellos es que voy a satisfacer esta primera franja horaria. Mire que no tengo a nadie más. Y hágame lo mismo para cada uno de los días, porque todos los días se comporta de manera similar. Solamente voy a tener a los del turno 1, ¿sí? Que este número de técnicos cambie es otra cosa, por eso lo tenemos variando para cada día. Sin embargo, todos los días solo los voy a satisfacer con esos técnicos. Ahora, ¿qué va a pasar en la siguiente franja horaria? Mire que ya tengo dos tipos de técnicos, los del turno 1 y los del turno 2. Entonces, ¿cómo le decimos eso al modelo con nuestra ecuación? Entonces, le vamos a decir, vea, el número de técnicos que voy a contratar en el turno 1 más los técnicos que voy a contratar en el turno 2, que serían este y este, tiene que ser mayor o igual al requerimiento en la franja horaria 2, ¿cierto? A los técnicos requeridos en la franja horaria 2, que sería de 10 a 14 horas.
Entonces, si vemos acá la diferencia entre esta y esta, es simplemente que acá solamente tengo disponibles los del turno 1, pero acá tengo disponibles los dos grupos, los del turno 1 y los del turno 2. Entonces digo que la suma de esos dos tiene que ser mayor o igual al requerimiento que tengo en esa franja horaria. ¿Cómo nos quedaría entonces la franja 3, que sería de 2 a 6 de la tarde? De manera similar, vamos a decir entonces que los técnicos que voy a contratar en el turno 2 más los técnicos que voy a contratar en el turno 3 tienen que ser mayores o iguales al requerimiento que tengo en la franja horaria 3. ¿Sí? Entonces, esta franja horaria 3 de 2 a 6 de la tarde se me va a satisfacer con la suma de estos grupos, de estos dos grupos de técnicos. Entonces, los que contraten el turno 2 y los que contraten el turno 3. Y nos quedaría faltando solamente la restricción de la última franja horaria, que sería ¿cuál? Vamos a decir que esta franja horaria, que es la de 18 a las 22 horas, se va a satisfacer con los técnicos que contrate en el turno 3, porque están solitos acá. Entonces, que ese número de técnicos que contraten el turno 3 tiene que ser mayor o igual al requerimiento de la franja 4. O sea, a lo que necesiten en la franja 4. Y que esto se va a hacer para cada uno, para todo día, ¿sí? Para todos los días vamos a trabajar esas mismas restricciones. Ahora, si yo quisiera pasar estas sumatorias, esta suma y esta suma a una terminología de sumatorias, entonces me va a quedar de esta manera. Voy a decir que esta sería la sumatoria en T, ¿sí? Estoy sumando los turnos, turno 1, turno 2, la sumatoria en T de nuestra variable, que es XTD, y que eso va a ser mayor o igual a los técnicos del turno 2 el día D, y tengo que definir que este T que estoy trabajando acá, esta sumatoria, no es para todo T. Pues voy a decir que ese T es solamente, mire que es para T1 y para T2. Entonces digo que es para T menor o igual a 2. Y se va a hacer para cada uno de los días. Lo mismo acá. Si quisiera pasar esto a formato de sumatoria o anotación de sumatoria, diría que esta es la suma en T, una sumatoria en T, de nuestra variable, que tiene que ser mayor o igual a los técnicos del turno 3 el día D, de la franja horaria 3 el día D, y que este T que estoy sumando no es para todo T, estoy sumando solamente cuando T vale 2 y cuando T vale 3, entonces yo digo que es para T mayor o igual a 2, ¿sí? Y que me haga lo mismo para cada uno de los días. Entonces, como les decía ahora, si se sienten más cómodos poniendo las ecuaciones de esta manera, GAMS no tiene ningún problema, las acepta así, pero si nos sentimos más cómodos poniéndola en notación de sumatoria, la podemos poner de esta manera. ¿Por qué normalmente lo ponemos de esta manera? Para luego poder generalizar el modelo. Ya no importaría si tenemos cuántas franjas horarias tenemos o cuántos turnos, lo generalizamos y simplemente cuando definamos los conjuntos decimos que el número de turnos es tanto, el número de franjas horarias es tanta y lo podríamos variar. ¿Sí? Ahora, si no, si se sienten más cómodos de esta manera, también lo podemos, GAMS no lo acepta de cualquiera de las dos formas. Bueno, ahora, entonces, ya dijimos que nuestra variable va a ser una variable entera, ¿sí? Y, bueno, una entera positiva, o una entera no negativa, perdón, una entera no negativa. Entonces, teniendo en cuenta nuestro modelo, que es un modelo que tiene en cuenta varias cosas, pero es un modelo súper sencillo con 4 restricciones, entonces nos vamos a ir a GAMS. Ahora, para hacer un poquito más interesante el GAMS, yo sé que en las últimas sesiones hemos ingresado los datos directamente desde GAMS. Hubo un par de presentaciones del año pasado que lo hicimos desde Excel. Entonces, para que no se nos olvide hacer esa interfase Excel-GAMS, vamos a hacer este modelo en particular llamando nuestros datos desde Excel. Entonces, en los conjuntos vamos a tener 3 tablitas de Excel, que ya se los voy a mostrar desde el Excel, pero se los quiero mostrar inicialmente acá, en donde vamos a tener los conjuntos que son los turnos, que lo vamos a llamar T1, T2 y T3,
Tenemos el otro conjunto que son los días, que en este caso serían del D1 hasta el D5. Y tenemos los requerimientos, que serían los horarios de requerimiento, que sería el horario 1, 2, 3 y 4, que sería correspondiente a H1, H2, H3 y H4. Entonces, vamos a ver cómo los llamamos desde el Excel. Bueno. Espérenme, voy a pasar esta de pantalla para poder abrir acá nuestro. Entonces, vamos a tener un Excel, ¿sí? Vamos a tener nuestro Excel, el nombre del Excel, lo llamé parámetros, guión bajo, de programación de personal, guión bajo personal. Este nombre es importante cuando vamos a hacer la interfase GAMS Excel, que no tenga espacios, ¿sí? Si necesitamos poner un espacio, entonces lo ponemos con guión bajo. Lisa, ¿me confirmas que estás viendo mi Excel, porfa? Sí, señora. Ok, muy bien. Entonces, también es importante que los nombres de las hojas de cálculo, las hojas del Excel, tampoco tengan espacios, ¿sí? También si necesitamos un espacio entre los nombres, ponemos un guión bajo. Esto para que no nos vaya a causar conflicto cuando lo vayamos a llamar desde nuestro GAMS. Entonces vamos a empezar con los conjuntos. Entonces hacemos, ¿por qué hacemos esto? En este caso, pues son muy poquitos los datos y los hubiéramos podido poner desde el GAMS, pero a veces si tenemos, por ejemplo, muchos turnos o muchos días o muchos requerimientos, bueno, dependiendo del modelo, a veces tenemos muchos datos y es muy dispendioso escribirlos desde GAMS y por lo general en las empresas manejamos Excel, ¿cierto? Tenemos los datos como en las tablas de Excel. Entonces, por eso es que es muy útil saber cómo hacemos esta interfaz Excel-GAMS. Entonces acá tenemos nuestro primer ejemplo de cómo vamos a llamar el primer conjunto. Entonces nuestro primer conjunto va a ser turnos, ¿sí? Tenemos primero una función, de hecho voy a, no sé si lo puedo pegar en el chat para que ustedes queden con esta función y sea más fácil para ustedes programarla. Aquí se las envío desde el chat, en el chat. Entonces, la función siempre va a ser la misma. Aquí estamos llamando, ¿sí? Estamos llamando. Primero vamos a darle el nombre al conjunto, perdón. Entonces, nuestro conjunto se va a llamar T. Vamos a iniciar el bloque de conjuntos con la función set. ¿Sí? Entonces, nuestra función set nos sirve, como ya hemos visto en los modelos anteriores, para iniciar nuestro primer bloque de GAMS, que es el bloque de conjuntos. Entonces, nuestro primer conjunto se llama T, que después de que le damos el nombre, le podemos poner un comentario de qué significa ese conjunto, y en nuestro caso va a ser el conjunto de turnos. Luego siempre ponemos, cuando son los conjuntos, entre slash la información del conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a darle la función cal, que es la que va a llamar el archivo de Excel, ¿sí? La información desde el Excel. Entonces, esta notación de acá, que es cal igual a XLS2GMS, lo que está haciendo, esto es una instrucción que lo que hace es llamar la información desde el Excel, ¿sí? Esa siempre va a ir tal cual, por eso se las copié en el chat. Luego vamos a tener un R igual, que también es parte de la función, y va a ir el nombre de la hoja de Excel en la que tenemos la información. Entonces, si vemos mi Excel, esta hoja se llama conjuntos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que este nombre no tenga espacios ni nada para que no nos genere conflicto allá. Entonces, ponemos el nombre de la hoja de cálculo y seguido le vamos a poner el rango en donde está la información, ¿sí? Las celdas en donde van a estar la información. Entonces, cuando son conjuntos, mire que yo aquí le puse el nombre, aquí le puse cada uno qué significaba, pero en realidad lo que se va a ir para Excel es solo esta información, ¿sí? T1, T2 y T3. Eso van a ser nuestro conjunto de datos, de turnos. Entonces, yo voy a decirle que mi información está desde la B3 hasta la B5.
Yo puedo poner alrededor títulos, comentarios, no hay ningún problema. Lo importante es que defina bien desde el GAMS en dónde está la información que él va a capturar desde este Excel. Entonces, venimos y le decimos, mira, esta información está desde B3 hasta B5. Luego va un igual, que también hace parte de la función, y seguido va a ir el nombre del archivo de Excel en donde tenemos la hoja de cálculo y obviamente pues nuestra información. Entonces, como les mostré, mi Excel se llama parámetros personal. Entonces, tal cual como lo puse ahí, lo tengo que poner en mi GAMS. Entonces, ahí ponemos el nombre del archivo, punto, y ponemos la extensión del Excel. ¿Sí? En la extensión del Excel, pues normalmente estamos trabajando con la extensión XLSX. Si no, lo que hacen, si no saben bien cuál es su extensión, pues se van a su Excel, se van a su carpeta donde tienen el archivo de Excel, le dan clic derecho, propiedades, ¿sí? Y aquí en propiedades te va a mostrar cuál es la extensión de tu archivo de Excel, ¿sí? Dependiendo del Excel que tengas instalado, ¿sí? Entonces, esta es la extensión que vamos a poner en nuestro GAMS. Luego va un O igual, que también está predefinido por la función, y va a ir el nombre del parámetro del conjunto, en este caso, que estamos creando, que en nuestro caso lo llamamos T, entonces aquí le digo T, y le vamos a decir .inc, .inc. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Entonces, toda la función que hemos escrito hasta ahora, que les he mostrado hasta ahora, lo que está haciendo es llamar la información desde el Excel. Luego, con este O igual y el nombre del conjunto y el punto .in, lo que estamos haciendo es crear un archivo .inc. Él toma los datos del Excel y crea un archivo con extensión .inc. Y después de que crea el archivo, luego lo incluye en nuestra programación de GAMS, ¿sí? Entonces, tenemos un O igual, que es parte de la función, luego le vamos a poner el nombre del conjunto que creamos, que se llama T, luego le ponemos .inc, que también siempre va a ir .inc, siempre es parte de la función, y luego vamos a utilizar nuestra función include para que incluya o incorpore este archivo que acabamos de crear, ese .inc, en nuestra programación, ¿cierto? En esta programación que estamos haciendo de este modelo. Y tal cual vamos a hacer todos los otros conjuntos y los otros parámetros. Entonces, ¿cómo nos quedaría el siguiente? A ver, vamos a copiar de este mismo, porque la función se repite, pero ya no vamos a crear T, vamos a crear el siguiente conjunto que va a ser D. Entonces le voy a decir D, que son días, ¿sí? Esto me va a quedar igual. Días también está en la misma hoja de cálculo, pero ya no está en este rango, ¿cierto? ¿En qué rango está? Entonces voy a mirar. Está en E, desde E3 hasta E7, ¿sí? Entonces voy y le digo, él está desde E3 hasta E7. Está en la misma hoja, de E3 a E7, está en el mismo archivo de Excel. Entonces no lo tendría, esto no lo tengo que cambiar. Aquí sí, ya este parámetro, este conjunto se llama D, y aquí le digo que entonces me incluya D. Entonces, después de tener el código, es mucho más fácil copiarlo y simplemente reemplazamos lo que nos hace falta. Ahora, ¿qué otro conjunto tenemos? Tenemos el conjunto H, que es el de las franjas horarias, ¿sí? Entonces, H le decimos que es horarios, ¿sí? Y empezamos a verificar. Entonces, lo tenemos en la misma hoja de conjuntos, miremos en qué rango está. Dice que H está desde H3 a H5, H6, perdón, de H3 a H6. Entonces nos venimos para acá y le decimos que el rango es desde H3 hasta
hasta H6, ¿sí? Ahora, está en el mismo archivo de Excel que se llama parámetros pro personal. Ahora, el conjunto que estamos creando se llama H y le vamos a decir que incluya H. Y ahí tendríamos nuestros conjuntos. Ahora, vamos a seguir entonces con los parámetros de entrada. Después de que tenemos nuestro set de conjuntos, vamos a continuar con los parámetros. Entonces, siempre que terminamos un bloque en GAMS, si recuerdan, tenemos que poner el punto y coma. Entonces, luego vamos a seguir con los parámetros y si observamos, yo tengo los parámetros, tengo acá los técnicos requeridos. Entonces tenemos nuestra tablita de técnicos requeridos. Aquí es importante que los nombres de las filas y los nombres de las columnas coincidan con los que le pusimos a los conjuntos, ¿sí? Mire que yo en los conjuntos T es T1, T2, T3, H es H1, H2, H3, H4 y D1, D2, D3, D4 y D5. Entonces, tal cual, tengo que poner acá. Si nuestras filas están relacionando las franjas horarias, tengo que poner H1, H2, H3, H4 y aquí las D, porque si yo aquí le pongo horario 1, pues él no va a identificar que es horario 1, porque en conjunto le dije que el horario 1 se llamaba H1. ¿Listo? Entonces, es importante que nuestras filas, los nombres de nuestras filas y de nuestras columnas correspondan a los nombres como los pusimos en nuestros conjuntos. Tanto si es en Excel o si es en GAMS, directamente en GAMS. Igual tienen que coincidir. Entonces, como este parámetro, pues esta información está en forma de tabla, ya aprendimos que la función para capturar una tabla, ya sea que lo vayamos a poner directamente acá o desde Excel, entonces es la función table. Vamos a decir que esa función table, recuerden que GAMS no tiene, o sea, no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Lo que pasa es que a mí me gusta poner esas funciones en mayúscula, pero ya es gusto del programador. Ustedes lo pueden poner todo en minúscula, todo en mayúscula, o en mayúscula inicial y el resto en minúscula. GAMS no tiene problema con eso. Entonces vamos a decir que vamos a poner una tabla que son, también recuerden que si utilizamos el asterisco pegadito al lateral izquierdo, entonces eso nos va a servir como para poner comentarios, ¿sí? Entonces voy a decir técnicos requeridos, para uno saber qué es lo que está poniendo ahí. Entonces a mí me gusta también comentar todos mis modelos, ya luego yo saber qué es lo que estuve haciendo. Como luego tenemos una biblioteca de muchos modelos que hemos hecho, pues entonces recordarlo a veces es un poco complicado, entonces los comentamos para que sea mucho más fácil luego identificar qué fue lo que hicimos. Ahora vamos a decir que llamamos vamos a llamar a esa tabla como técnicos, fue como le dimos el nombre, ¿cierto? Técnicos HD. Técnicos que van a variar por franjas horarias, el requerimiento de técnicos por franjas horarias y por días de la semana. Ahora, ya le puse el nombre. Entonces voy con esta misma función. Solamente cambia en algo, y es que cuando es una tabla, no la vamos a poner entre slash. Va la misma función, pero omitimos los slash. Solo cuando es una tabla, ¿sí? Cuando es un conjunto, como en este caso, va a ir con slash. Cuando es un vector, o sea que sería una sola columnita, también va a ir con slash, pero cuando es una tabla, le quitamos los slash. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Le vamos a decir que este parámetro de entrada o esta tabla, que se va a llamar técnicos,
que tiene unas filas que son H filas y de columnas. Entonces la vamos a llamar desde Excel. Utilizamos la misma estructura. Lo que pasa es que aquí ya no va a estar en la hoja de Excel conjuntos. ¿Cómo se llama mi hoja de Excel? Se llama técnicos requeridos. Yo voy a copiar el nombre y se lo voy a pegar. Le voy a decir, vea, técnicos requeridos. ¿En qué rango está esa información? Me vengo para el Excel y aquí es importante porque miren que revisar algo. Y es que cuando yo miro el rango de la tabla, miren que acá tengo que coger esta celda que está aquí, esta celda de la esquinita, ¿sí? Tengo que coger toda esta celda para decir que el rango está entre B3 y G7. Entonces, como yo capturo toda esta información, es importante que en esta esquina no tengamos escrito nada, ¿sí? Si yo escribo alguna información, técnicos, alguna cosa en esta esquina, el GAMS me va a generar error. Entonces, si queremos poner títulos o algo, puede ser por acá arriba o a un lado, en los comentarios. Pero tenemos que verificar que esta esquinita quede sin nada, sin información, para que cuando yo la llame desde el GAMS, él no me genere conflicto, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta tabla está desde B3 hasta G7. Entonces nos vamos para el GAMS y le digo que la tabla está desde B3 hasta G7. ¿Listo? El archivo de Excel se llama igual, estamos trabajando en el mismo archivo. Pero aquí el parámetro que estamos creando se llama técnicos. La voy a copiar tal cual y lo voy a pegar. ¿Sí? Se llama técnicos y que quiero que ese archivo de técnicos me lo incorpore en mi GAMS. Y ya tengo mi... bueno, le voy a poner punto y coma. Ahora, ¿qué información nos haría falta? Nos haría falta el costo, ¿sí? Y el costo, si ustedes ven, es un solo vectorcito. No es una tabla como la que incorporamos antes, sino que es la información, los datos, los números, están en una sola columna. Entonces, como está en una sola columna, ya vamos a utilizar la función parámetro. Entonces nos vamos para nuestro GAMS y le decimos que vamos a agregar un parámetro. ¿Y qué es un parámetro? Es la información que vamos a incorporar, pero que está organizada en forma de vector columna. Entonces, esta información va a ser el costo por técnico por día. ¿Sí? Siempre el comentario para saber qué es lo que estamos haciendo. Y voy a copiarlo desde acá. Ahora, recuerden lo que dijimos. Bueno, aquí le voy a llamar a esto costo. Y este costo varía solamente por día, ¿sí? Es el costo del día de. Pero recuerden que también dijimos que al único que le quitábamos los slash era a las tablas. De resto, lo que es conjuntos o parámetros siempre van con los slash, ¿sí? Entonces, lo llenamos de la misma manera. Vamos a llamar la función, ya aquí no se llama técnico requerido, sino que se llama costo, la hoja de Excel se llama costo. Ahora, cuando estamos agregando cuando vamos a agregar parámetros, lo que se incluye o el rango desde el Excel es tiene que incluir el nombre de las filas, así como aquí incluimos el nombre de las filas y las columnas, en el parámetro también tenemos que incluir los nombres de las filas para poder indicar qué es el costo de cada uno de los días. Entonces podemos poner los títulos o los comentarios arriba o por acá a un lado, pero esto tiene que coincidir con lo que puse en conjuntos. Entonces vamos a decir que este rango va
desde B4 hasta C8. Venimos acá, le decimos el rango va desde B4 hasta C8. El archivo de Excel es el mismo. El parámetro que estamos creando se llama costo, ¿sí? Y le vamos a decir que no incluya ese costo. Listo. Y tendría, ya no tengo más parámetros, todos los incluí, los conjuntos, la tabla de los requerimientos de los técnicos y mi tabla o mi vector de costo. Vamos a dar igual guardar y aquí le vamos a ir dando guardar. Entonces ya tengo mi bloque de conjuntos y tengo mi bloque de información de entrada. ¿Qué vamos a tener después? Entonces recuerden que en GAMS, después de que tenemos esa información de entrada, tenemos que agregar las variables. Entonces, ¿qué variables tenemos? Dijimos, tenemos una variable que se llama X, que va a ser X, TD, que es X, el número de técnicos para contratados en el turno T para el día D, ¿cierto? Entonces voy a decirle, ok, entonces vamos a iniciar primero el bloque variable y le digo que esto es número de técnicos por asignar en el turno T el día D. ¿Sí? Luego vamos a decir que tenemos que crear la variable F, que es nuestra variable que hace referencia al costo total. Le ponemos punto y coma, porque ya vamos a finalizar ese bloque. Y una vez le vamos a decir al modelo, le vamos a decir a GAMS que esa variable X es una variable entera. Entonces le vamos a decir que es una variable entera. ¿Y cuál es la variable entera? La variable X. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestra información de entrada, nuestros conjuntos, ya definimos nuestra variable y ya le dijimos que esa variable es una variable entera. ¿Qué nos haría falta? Las restricciones. Vamos a terminar entonces, ya nos queda 5 minutos para terminar esas restricciones. Ahora, las ecuaciones. Entonces las ecuaciones en GAMS incluyen tanto a la función objetivo como a las restricciones. Todas son ecuaciones. Entonces, en GAMS siempre primero nombramos la ecuación y ya luego la formulamos. Entonces empezamos con nuestra función objetivo, que es una función de costos. Entonces siempre acá le vamos a poner el nombre como de la función y aquí vamos a poner un comentario. ¿Sí? Ahora, esa función objetivo la vamos a ir formulando de una vez acá. Para formularla, vamos a copiar el nombre igualito al que lo hemos, que le hemos definido acá arriba. Los dos punticos, como hemos venido haciendo. Y empezamos a montar nuestra función, que sería f igual. Recuerden que para GAMS, el igual en las ecuaciones es igual e igual. Le vamos a decir que eso es una sumatoria. ¿De quién? Tenemos que definirle primero los índices de la sumatoria. En nuestro caso, de la función objetivo es una sumatoria en T y en D. Después de que definimos los índices de la sumatoria, le damos una comita y le decimos qué es lo que vamos o sea, dentro de la sumatoria que va. Entonces vamos a decirle que es el costo, que es este que vamos a capturar desde el GAMS, multiplicado por el costo, multiplicado por nuestra variable, que fue el que hicimos en nuestro modelo, ¿cierto? Cierro paréntesis y le doy punto y coma. Recuerden que siempre ponemos punto y coma
después de cada una de las ecuaciones que utilicemos. Muy bien, ya tendríamos nuestra función objetivo. Ahora, vámonos entonces con nuestras restricciones. Entonces, vamos a tener una primera restricción, que es el requerimiento el requerimiento en el horario 1. Voy a hacer así, en H1. Sí. Ese requerimiento en el horario 1, si nos acordamos de la restricción, entonces, recuerden que íbamos a hacer cada una de esas restricciones, yo les pongo aquí para que recordemos un poquito esto. Acá. Ese requerimiento de técnicos, recuerden que lo íbamos a hacer para cada uno de los días, es el mismo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que decir que nos haga esta restricción para cada uno de los días. Entonces, esto es importante que no lo olvidemos. Entonces, ¿cómo le tenemos que decir que lo haga para cada uno de los días? Eso se lo vamos a indicar al ladito del nombre, ¿sí? Entonces, esa restricción hágamela para cada uno de los días y se la ponemos justo al ladito del nombre para cada día. Y luego ya le montamos la ecuación como tal. Entonces, la ecuación que decía que es X para el turno 1. Como es un turno específico, le vamos a indicar al GAMS que no es para todos los turnos, sino solo para el turno 1, entonces se lo hacemos entre comillas simples, ¿sí? Para T1, coma D, y que eso va a ser mayor o igual. Entonces, en GAMS, el mayor igual es igual, G igual. Entonces, teníamos el igual es igual, E igual. El mayor igual es igual, G igual. Yo sé que esto ya lo saben, pero lo queremos repetir por si de pronto se nos están uniendo personas nuevas. Entonces, tenemos mayor igual a el requerimiento de los técnicos, que fue el que capturamos acá arriba en el Excel. Y terminamos con nuestro punto y coma. Ahora, recuerden que estos técnicos no son todos los técnicos, sino los de la franja horaria 1. Entonces, entre comillas simples, le vamos a decir que es para los técnicos en la franja horaria 1. Y terminamos con nuestro punto y coma. Vamos a agregar nuestra segunda restricción, que sería el requerimiento para la franja horaria 2, la traemos, ¿sí? También le decimos que es para todo D y vamos a montar nuestra restricción. Entonces allá decíamos, ok, tenemos sumatoria. ¿De quién? Vamos a sumar en T. Le ponemos la coma para separar el índice de la sumatoria, de lo que contiene la sumatoria, y le vamos a decir que es la sumatoria de nuestra variable X, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan, le decíamos que esta sumatoria para la variable, de esta variable X no era para todos los T, sino que restringíamos esos T. Entonces es bien interesante cómo GAMS nos permite hacer esas restricciones de los índices. Entonces, ¿cómo le decimos a GAMS que esa sumatoria no va a coger todos los T, que solamente va a coger algunos? Entonces, para poner la función condicional de GAMS es el signo de pesos. Entonces le decimos, vea, va a sumar T, va a hacer esa sumatoria en T, sí, y le vamos a poner una restricción a ese índice. Entonces, si ¿quién? Vamos a decir, si la ordenada de T, ¿sí? Si la ordenada de nuestro índice es menor o igual a el valor que nosotros tenemos definido, que era 2, porque ahí estábamos sumando T1 y T2. Entonces, yo puedo, ¿cierto? Yo puedo, y aquí le vamos a poner una comita. Ahora, yo puedo, esta es la comita que va a ir allí, decirle a GAMS
que haga unas sumatorias, pero también puedo ponerle restricción a esas sumatorias, o sea, a los índices de las sumatorias, ¿sí? Que no sea en todo el dominio de T, sino que sea en algunos fragmentos de ese conjunto, en algunas partes de ese conjunto. Entonces, GAMS me lo deja hacer de una manera muy fácil, ¿cierto? Utilizando la función condicional, que para GAMS es el signo de pesos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Hágame una sumatoria en T si la ordenada de T, o sea, ese valor de T, la ubicación de T, es menor o igual a 2. ¿De quién? Pues la variable, ¿sí? Ahora le vamos a decir que eso va a ser, perdón, mayor o igual ¿a quién? A los técnicos que requieren esa franja horaria. Entonces yo traigo mis técnicos desde acá. A los técnicos que necesito en la franja horaria. ¿Y en qué franja horaria? Los necesito en la franja horaria 2. ¿Sí? Porque esa es la restricción de la franja horaria de 2. Ahora, vamos con nuestra tercera restricción, que es muy similar a esta, que es para la franja horaria 3, y como es tan similar a esta, la voy a copiar desde aquí. Y estas son las facilidades que nos da GAMS. O sea, programar un modelo en GAMS, como ven, es supremamente fácil después de que tengamos el modelo ya formulado. Entonces le vamos a decir que esto es requerimiento en 3 del horario de la franja horaria 3, que me lo haga para cada uno de los días de la semana. Y entonces teníamos también la sumatoria, también lo estábamos restringiendo, pero miren que ya ese ya no era menor o igual a 2, sino que era mayor o igual a 2. Entonces, el mayor o igual siempre va con G, ¿sí? Mayor o igual, el menor o igual es L con L y el igual solo E, ¿sí? Entonces, mayor o igual a 2 de nuestra variable, y aquí va a ser mayor o igual a los técnicos, pero de la franja horaria 3. Y nuestra última restricción, que sería el requerimiento de 4, y esa se parece mucho a la primerita, porque acuérdense que estaban solos. El primer franja horaria y la última franja horaria quedaban solitos. Entonces, le vamos a decir requerimiento de 4, y entonces aquí vamos a decir que son los técnicos que voy a contratar en el turno 3, que son los que tienen que satisfacer la franja horaria 4. Entonces, si vemos nuestro modelo, otra vez, nuestras restricciones, las voy a pasar para acá. Lo que hicimos allá fue pasar cada una de estas, esta sumatoria, esta otra sumatoria, acá son las restricciones de T, y la última sumatoria, entonces la pasamos a nuestro GAMS, ¿sí? La pasamos a nuestro GAMS. De una manera es muy parecida, queda supremamente parecida. Ahora, después de que tenemos ya nuestras ecuaciones, entonces nos vamos a ir con el bloque de solución. Ya tenemos que solucionar el modelo. Entonces, le vamos a decir que ese modelo, que lo llamamos programación personal, yo le puse guión Excel 1, o sea, como ay, no me va a coger esto, porque le puse el guión acá. Programación personal, lo vamos a solucionar usando programación entera. Aquí estamos utilizando la programación entera mixta, porque recuerden que nuestra variable es una variable entera, ¿sí? Y le vamos a decir que utilice esa programación entera minimizando nuestra, no me está cogiendo, porque no me está cogiendo acá. Minimizando nuestra variable f. Ahora, ya sé por qué. Porque primero le tenemos que dar el nombre
y le tenemos que decir que nos coja todo el modelo. Ahora sí. Y ya luego le vamos a decir que nos solucione ese modelo. Entonces ahora sí, miremos acá. Le vamos a decir que el modelo que se llama programación de personal lo tome completo. Lo tome completo, entonces entre slash le decimos all. ¿Por qué le tenemos que decir que lo tome completo? Luego vamos a ver un ejemplo en el que GAMS nos permite coger solamente algunas ecuaciones del modelo para hacer, por ejemplo, testeos de algunas restricciones. Entonces decimos, coja estas y estas no. Entonces aquí, en este caso, le vamos a decir, cójalo todo, ¿sí? Lo que vemos que lo solucione todo. Luego le vamos a decir que nos resuelva este modelo que le acabamos de decir usando programación entera mixta. ¿Por qué programación entera mixta y no por qué programación lineal normal? Porque dijimos que tenemos una variable que solamente puede tomar valores enteros. Y le vamos a decir que lo resuelva minimizando la función o la variable f. ¿Sí? Y le voy a decir al final que me muestre con la función display, es para que nos muestre, igual nos va a sacar un informe de resultados, pero aquí los quiero ver al final, solamente eso, si quiero que me muestre lo que le dio la f, que es la función de costos, y lo que le dio la x. ¿Sí? Y vamos a correr nuestro modelo. Y vamos a ver qué nos da. Y entonces nos muestra que tuvo una corrida normal, ¿sí? Nos muestra una función objetivo de 136.930 unidades monetarias, lo que estamos midiendo en el costo. ¿Sí? Y entonces nos vamos a mirar acá en el display, en los informes. Entonces aquí me muestra para cada uno de los días de la semana, ¿sí? Y para cada uno de los turnos, cuántos son los técnicos que tengo que contratar en cada uno de esos turnos para poder satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. De tal manera que el costo se minimice y tengo un costo total mínimo de 136.930. ¿Sí? Entonces, como vemos, nos da la respuesta a esas contrataciones que necesitamos para poder satisfacer esas demandas o esas solicitudes de los clientes. Entonces, vimos cómo casi en una horita pudimos entender el contexto rápidamente del escenario, formulamos nuestro modelo matemático y lo solucionamos en GAMS. Entonces, vemos como en estos pequeños ejemplos, cómo estas herramientas de optimización pues, nos pueden ayudar a tomar decisiones para cada una de las áreas de nuestras empresas. ¿Sí? Entonces, preguntas, Lisa, me corrí un poquito del tiempo, pero lo terminamos. Perfecto, Marcela, muchísimas gracias por esta presentación. Tenemos algunas preguntas, te las voy a ir leyendo. ¿Cómo se puede utilizar GAMS para modelar y predecir las necesidades futuras de personal en una empresa en función a su crecimiento y expansión previstos? Para predecir, en realidad, los modelos de optimización, bueno, para una cosa es pronosticar, y que esa es otra de las herramientas de la investigación de operaciones, los modelos de pronóstico. Ahora, podríamos formular un modelo donde se proyecte unas demandas o unos requerimientos futuros y a partir de eso asignarlos, ¿sí? Pero entonces ahí tendríamos que combinar primero, o tendríamos que hacer primero esos modelos de pronóstico de requerimiento de necesidades, para ya después, con base en eso, determinar cuáles serían, cómo sería, cuánto sería el personal requerido para poder satisfacerlos. ¿Sí? Entonces, primero determinamos esas necesidades futuras y de acuerdo con eso, entonces modelamos cuál sería el requerimiento de personal para poder satisfacer esas necesidades futuras. Eso es lo que podríamos hacer, pues, que pienso en este momento. ¿Dónde está la pregunta? Perfecto. Claro.
Marcela, te voy a leer la siguiente pregunta, te la voy a leer textualmente como nos la envían. Dale, a ver Dice, si ¿es puedo. posible agendar un mes completo? De pronto usar otro conjunto para identificar a cada semana del mes. ¿Es posible ponerle una restricción que mencione que si el técnico la semana 1 trabajó en el turno 1, ya en la semana 2 ya debe trabajar el turno 2 y así, a fin de que en la tercera semana, en 3 semanas consecutivas, un técnico trabaja turno 1, turno 2, turno 3 de manera ordenada y secuencial? Sí, sí se puede. De hecho, nosotros en Metamorfosis hicimos un modelo sobre asignación de personal en una empresa de transporte y entonces se tiene en cuenta eso, sobre todo para que el personal pueda descansar, pero sobre todo los que trasnochan o los que madrugan mucho. Entonces, yo puedo considerar, bueno, cuánto tiempo consideres, eso también va a depender de luego de la complejidad computacional, porque entre más instancias tenga el modelo, pues el modelo se vuelve más complejo computacionalmente y se va a tardar en, en, en resolver, ¿sí? Sin embargo, sí se puede programar un mes, sobre todo si las unidades de tiempo son semanas y no días, porque voy a tener 4 semanas por técnicos, bueno, hay que hacer la combinación de entre todas las técnicos, horarios o turnos, semanas, ¿sí? Si es solo un mes, bueno. Entonces sí se puede. Y adicional, pues podemos agregar restricciones que diga que si el técnico en la semana anterior o la semana 1 trabajó en el rango horario tal, entonces que la siguiente esté disponible para el 2 y para el 3, ¿sí? Entonces, eso también, o si, por ejemplo, si estamos hablando de diversas tareas, para que no les toque la misma tarea todas las semanas, entonces podemos agregar restricciones donde nos diga que si se asignó a una tarea X, en el primer periodo o la semana 1, entonces asigne una tarea diferente en las otras semanas, ¿sí? Entonces todo eso que queremos incorporar al modelo se va a traducir en restricciones. Obviamente hay que tener en cuenta algo, entre más restricciones asociemos al modelo, pues más restricto se va a poner y él va a tener menos libertad de encontrar una solución, ¿cierto? Porque el espacio de soluciones va a ser un poco más pequeño. Cuando lo liberamos de restricciones, entonces el espacio de solución es más grande y él puede moverse libremente para poder encontrar la mejor o la solución que optimice la función objetivo. En este caso, por ejemplo, de costo, ¿sí? Entonces, los modelos sí pueden incorporar ese tipo de limitaciones, ese tipo de consideraciones. Hay que analizar es cómo traduzco eso a una fórmula matemática, una ecuación matemática, pero adicionalmente también es importante que pensemos en que solamente deberíamos incorporar al modelo restricciones que sean absolutamente necesarias, porque el incorporar restricciones hace que el modelo tenga menos libertad para moverse y encontrar una muy buena solución. Entonces es posible que obviamente él siempre encuentra el mínimo costo si estuviéramos hablando de costos. Pero una cosa es encontrar un mínimo costo en un problema que tiene solo 5 restricciones, que encontrar el mínimo costo en un problema que tiene 10 o 20 restricciones, ¿sí? Grupos de restricciones. Entonces, siempre es el mínimo costo dependiendo del escenario. Entonces, puede que el mínimo costo, cuando el modelo tiene menos restricciones, sea mucho menor que el mínimo costo en un modelo que tiene muchas más restricciones porque tiene que cumplir todas esas restricciones. Entonces, también hay que analizar, cuando hacemos este tipo de análisis, tenemos que identificar qué tanto me cuesta agregar esas restricciones adicionales, ¿sí? Entonces, cuando no tengo esa restricción, mi costo es tanto, o mi eficiencia es tanto, o mi tiempo es tanto, y agregar esa restricción nueva, entonces le está castigando el costo en tanto, o la eficiencia en tanto, ¿sí? Porque al volverse más restricto, castiga la función objetivo. Entonces, sí se puede, en la medida que lo podamos convertir a ecuación matemática, ¿sí? Porque hay cosas que, o sea, tenemos que empezar a pensar, y ahí es donde está lo divertido de todo lo que hacemos, y es cómo traducimos esa restricción que estamos pensando en una ecuación matemática. Entonces,
Lo traducimos a una ecuación matemática, lo ingresamos en el modelo, pero es importante que analicemos cuánto me cuesta, cuánto castiga la función objetivo incorporar esa restricción. Entonces ahí nos damos cuenta si es viable o no es viable considerarlo, ¿sí? Pero no solo porque se pueda o no se pueda hacer, sino porque qué me está representando eso en la solución. Perfecto, Marcela. Vamos con otra consulta. ¿Puedo utilizar GAMS para simular diferentes escenarios de contratación de personal y evaluar el impacto en los costos y la eficiencia de la empresa a largo plazo? Sí, claro. Claro que sí. Entonces, de hecho, esto es un ejemplo súper chiquito de lo que podemos hacer, pero como veo, están empezando a visualizar todo lo que podríamos hacer. Entonces, tipos de contratación, contratación a término, o sea, porque todos estamos hablando de un costo pues simple ahí, pero sabemos que todo lo que acarrea tener esos tipos de contrataciones. Entonces, de hecho, no tendría, una opción sería generar varias corridas, ¿cierto? En donde tenga en cuenta varios escenarios. Otra podría ser, ¿y qué tal si le decimos a GAMS? Díganos cuántos tiempo completo, cuántos medio tiempo o cuántos, bueno, dependiendo de los tipos de contrataciones que queramos, necesitamos o deberíamos contratar. También de acuerdo a los perfiles. Recuerden lo que hablamos al inicio, que decíamos que es importante porque podemos asignar a las personas teniendo en cuenta sus habilidades. Entonces, bueno, si tengo estos perfiles, ocupaciones, estos perfiles de personas y tengo estas tareas asignadas, entonces, ¿cuáles serían las personas idóneas para este tipo de tareas? Y además cómo sería la contratación que debería hacerles de acuerdo a la demanda de tiempo de cada una de las tareas. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar unas combinaciones en donde me va a mostrar esta es la mejor persona para esta tarea y teniendo en cuenta el tiempo y teniendo en cuenta la habilidad y teniendo en cuenta el tipo de contratación. Obviamente, entre más cosas consideremos, pues el modelo se vuelve más robusto, pero es bien interesante porque nos permite hacer dos tipos de análisis. Entonces sí, sí lo podemos hacer, además también podríamos mirar cómo es, por ejemplo, analizar esas sobrecargas de trabajo que sabemos que le afectan muchísimo a nuestros colaboradores. Entonces, ¿cómo hacer para disminuir esas sobrecargas, para que tengan el tiempo adecuado en cada una de esas actividades? Entonces, sí, sí lo podemos hacer. En realidad, por eso es que este tipo de herramientas es tan apasionante, por lo menos para mí. Gracias, Marcela. Vamos con una última consulta. Antes de leértela, les recuerdo a nuestros asistentes que vamos a dejar una encuesta en pantalla. Ustedes pueden mover la ventana que les va a salir, si gustan, para que no les interrumpa pronto en la última respuesta que va a dar Marcela. Los invito a que por favor nos dejen sus datos allí. Marcela, te leo la pregunta. Nos dicen, ¿se puede colocar los valores de datos en GAM sin tener que vincularlos? Sí, sí, sí se puede hacer y ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que la idea de hoy era variar porque en las últimas presentaciones pues lo hemos hecho directamente de GAMS. Pero sí, la verdad es que GAMS es muy amigable, es muy flexible. Entonces, podemos incluir los datos directamente en GAMS. Lo que podemos hacer es que podemos ir variando. La próxima presentación la incluimos en GAMS, la siguiente volvemos a retomar Excel, como para que veamos que lo podemos hacer de las dos maneras, pero claro que se puede hacer. De hecho, lo que les decía, o sea, en menos de una hora formulamos y solucionamos, que es una de las ventajas que siempre trato de resaltar de nuestra herramienta. Entonces, GAMS nos permite programar de una forma muy ágil este tipo de modelos. Hay otros lenguajes que son muy potentes, pero que la programación es supremamente dispendiosa. Entonces, el tiempo que vamos a invertir programando en esos lenguajes tan dispendiosos, pues los podemos utilizar analizando diversos escenarios, mirando qué más restricciones le podemos incorporar a nuestro modelo, bueno, en muchas otras cosas que pueden ser mucho más útiles que simplemente sentarnos a programar. Entonces, la invitación es para que lo utilicemos y aprovechemos al máximo esta capacidad que tiene, esta capacidad y facilidad que tiene nuestro lenguaje. Pero sí, sí se puede hacer, claro que sí. Perfecto, Marcela. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Te extenso los mensajes que te dejan en el chat, agradeciendo tu presentación, muy dinámica.
Así que a nuestros asistentes también muchísimas gracias por el espacio. ¿Quieres agregar algo más, Marcela, antes de finalizar? No, pues qué bueno tenerlos otra vez acá. Los esperamos en nuestro próximo encuentro. Ya les publicaremos las fechas. La idea es que estamos explorando como diversas aplicaciones. El encuentro pasado fue sobre inventarios, este sobre personal, entonces para que vayamos mirando que estas herramientas de optimización las podemos aplicar en diversas áreas. Entonces, de acuerdo en lo que trabajemos, empezamos a pensar cómo podría optimizar, ¿cierto? Esa optimización empresarial, cómo podría optimizar las actividades o los procesos de mi empresa. Entonces, invitarlos a que nos sigan acompañando, a que nos escriban, a que ingresen en la página de Software Shop y vean nuestras anteriores presentaciones y esperarlos para nuestro próximo encuentro. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.